Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo. Y venga, vamos a empezar, que si no se hace demasiado tarde y aquí hace un calor que te mueres. Vamos a atacarle esta tarde. Sí, sacar el vídeo por la tarde, entiendo. No sé si por la tarde-noche, pero por la tarde seguro. Hora española. Bergam Mask. Bueno, perfumón. Pues no lo sé. ¿Es de mi agrado? Sí. ¿Es zona de confort? Quizás no tanto. Vamos a analizarlo. Orto Parisi ha ejecutado aquí un Gaulterie, ha realizado un perfume peculiar, como siempre, él es así de peculiar, y en el cual intenta mostrarnos la bergamota en su estado de madurez junto con almizcles. Peculiar, muy peculiar. Bueno, vamos a empezar con las notas, que creo que va a ser lo fundamental. 1, 2, 3. Empiezas, Javier. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos aquí. Y vamos a atacarle a un perfume que tenía que haber cogido. No lo tenía que haber cogido. Cada cosa en su momento, en su lugar. Orto Parisi, Bergam Mask. Un perfume súper peculiar. Peculiar como todo lo que suele ser de Gaulterie, el amigo Gaulterie. Bueno, pues aquí tenemos esta. Ya estaréis viendo seguramente la aproximación. Si no la he puesto ya, pues va a venir después, pero llegará. El caso es que tenemos, bueno, Bergam Mask. Directamente, ya el nombre lo dice todo, pero no lo dice todo. Esto es mentira. Y bergamota y almizcles, pero no, hay mucho más. Notas de salida en bergamota y limón. Flor de azar del naranjo, lirio de los valles y lavanda en el corazón. Almizcle, tonka y cedro en el fondo. Voy a coger la botella. Nada más atomizar, efectivamente te va a pegar una sacudida en cítricos, pero son cítricos maduros, por lo menos en lo que respecta a la bergamota. Está trabajado desde un punto de vista mucho más maduro, cuando está más blandita, no está dura ni apretada, no, todo lo contrario, está blandica, madura, punto de maduración, hasta incluso un punto de maduración un poco más pasado de la cuenta. Acompaña el limón también, pero yo no creo tampoco que el limón empleado o el efecto del limón que se ha querido dar aquí también sea un limón chispeante, burbujeante, súper ácido, todo lo contrario, también con su punto de madurez. Y entre madurez y madurez nos vamos a encontrar que esta fragancia va a proyectar 2 metros aproximadamente durante 1 hora y media. Es un tanto bestia parda en ese sentido. Y esto es precisamente lo que la hace no ser tan versátil como en un principio se pudiera pensar. No es tan verano, tan calor, como los tontos hemos caído en decir, ¡hoy! Es que esto es bergamota. No, esto sí que es para zona estival, pero es para zona estival con frío. Con calor esto agobia y agobia bastante. Y no te agobia en la primera hora ni en la segunda, es precisamente cuando sobrepasamos la segunda hora cuando ya empieza a darte cansera. Estoy hablando con calor, Estoy hablando con calor, Ojito, ojito, ojito. En invierno, con frío, o en primaveras y veranos frescos, perfecto. Pero con calor abrasador, esto al final dices, quédate ahí porque no te vuelvo a aplicar. Así que, si hay alguien que se pueda pensar que esto es verano, yo ya de principio aquí, en mi idea, mi concepto, mi dibujo imaginario, nos sirve para calores. Para calores no os olvidamos. Pudiéramos emplearlo efectivamente para ocasiones especiales, las BBCs, y desde luego en las noches de verano. Pero como una continua para ponerte durante el verano porque te apetezca, no, esto no es un Megamare. Megamare sí que es más chispeante, es más otro rollo, te puede cansar o no cansar, pero sí que es mucho más versátil en ese sentido, es más verano.
Esta no, ese punto de madurez hace que esta fragancia no sea tan ponible, vestible, llevable en zonas de muchísimo calor, porque se pone pesadita. Lirio de los valles, lavanda y flor de azar del naranjo, esta última puesta y expuesta de una forma sumamente carnosa, como normalmente nos tiene acostumbrados el señor Golterí para sus creaciones. Es muy animálico, ¿eh? Aquí la flor de azar del naranjo es como entrar directamente cuando ya llega el punto en el que salen y emergen realmente las flores. Te encuentras con esa sensación de estar rodeado de flores de azar del naranjo en los naranjeros, en los limoneros, en los bergamoteros, me da exactamente igual, y están en flor y llega a un punto de saturación. Esto ayuda más a tener esa sensación de que esta fragancia realmente no acompaña tanto al verano. Creo que el diseño no va pensado precisamente en los veranos calurosos, todo lo contrario, es como más milanés, más para el norte, más para las Alemanias, y no tanto en cuanto más siciliano, más del sur, no, ni tan siquiera del sureste español murciano, imposible. Lirio de los valles, muy sutil, muy recortadito, tenemos un buquete ahí muy leve, que además yo creo y entiendo, y me vais a perdonar lo que voy a decir, pero creo que esta composición es casi en un 80% una composición artificial. Creo que se lo ha currado muy mucho desde un punto de vista, como casi todo lo que suele hacer. Sí, no os quiero engañar. La percepción que yo tengo es que el 80 y tantos % de lo que sería el perfume, lo empleado en el perfume, va dado por moléculas artificiales, no por moléculas naturales, porque tengo ese regusto de mucha cosita que ya he probado, que he olido y que efectivamente pues puedo atisbar que no son moléculas naturales. Y aquí hasta incluso el almizcle no es un almizcle trabajado de una forma natural. La flor del naranjo creo que tampoco llega a estar estructurada a un 100% como tal, ni tan siquiera el bouquet que ofrece el lirio de los valles. Tenía que reflejar una serie de notas, pero creo que se queda escasito y ha recortado y nos deja así como nadando en el incógnito, porque la percepción olfativa que a mí me da esta Bergamasque es sintética, pero desde un punto de vista, y tengo que decirlo y ponerme yo alguna medallita, cuidado, profesional. No estoy hablando porque alguien que lo huela de la calle y tal no va a saber a lo que está oliendo, más allá de que sí que es un perfume que puede oler estupendo, que huele riquísimo, pero la percepción que yo tengo con esto es que ha empleado moléculas artificiales, quizás de más. A ver, no son perfumes excesivamente caros, también hay que decirlo, con lo cual te puedes permitir determinadas licencias. Y más sabiendo cómo está la perfumería pop últimamente de precio, o sea que está muy bien. Pero yo desde mi plano creo que el 80 y pico % de lo que va incluido en Bergamasque es sintético, y puedo afinar un poquitín más y no precisamente de los más caros. En cuanto a la lavanda, emerge con potencia, no quería dejarla ahí de soslayo ni de paso, porque sí que tenemos una lavanda que está subidita. Va subidita de lavanda. Lo que pasa que la contrapartida de la madurez de la bergamota junto con el limón ganan muchos enteros dentro de la formulación de Bergamasque. Notas de fondo: almizcle, cedro y tonka. Perfecto, están los almizcles, no son almizcles naturales ni muchísimo menos, sí que están trabajados desde el punto de vista floral. Pero mirar, escucharme, os lo digo en serio, el mercado está lleno de sustitutos de un almizcle natural, floral, así. O sea, no os lo podéis ni imaginar la cantidad de sustitutos que hay. Y este es uno de ellos. Además, no viene una nota declarada, pero a mí en piel y en el secante, cuando ya han pasado como unas 6 horas, empieza a ahumarse. Con lo cual detecto y entiendo que sus tracicas de incienso posiblemente se ahuma hacia un incienso, no hacia algo quemado o monte quemado, se ahuma hacia un incienso. Así que yo creo que igual sí que es posible que pudiera llevar unas noticas ahí, unas trazas de incienso para redondear más la fórmula en cuanto a el final que pueda tener, el proceso final de ella. Esto dura 10 horas
Es decir, las supera y no hace falta tampoco echarse de una forma ultra mega generosa. Lo que pasa es que yo soy muy bestia también. Estoy en la labor de terminar lo que tengo y yo me echo. ¿Pero qué queréis que os diga? Yo me atizo esta y cualquier otra con generosidad. Hay que ser generosos echándose los perfumes. El raterío no sirve para nada. Te lo has comprado, lo disfrutas. Forma de disfrutarlo, echándotelo. Y ya está, y se acabó. Y si lo disfrutan los demás, mejor que mejor. Pero primero es disfrutarlo uno mismo. Bueno, bodas, bautizos, comuniones, perfecto para los invitados. Creo que un novio, si tiene algún acto por la mañana, un novio, alguien que se vaya a divorciar, etcétera, etcétera, algo por la mañana importante, una firma de papeles, de documentos y todas estas cosas, puede quedar muy bien. Una cita con un chulazo o una chulaza, también, bueno, cuidado, esto lo entiendo muy masculino, perfecto. Pero para las noches de los novios no me gusta. No, prefiero que esto lo pueda llevar un invitado que no, como siempre digo, siempre, y lo seguiré diciendo durante mucho tiempo, espero. El doliente tiene que llevar una cosa mucho más redonda, no tan... Sí que es densa y tiene mucho cuerpo, pero no así. A mí me gusta que huelan más a maderas, que sea mucho más chirula. La fragancia mucho más determinada, con fundamento ahí, que sustente bien. Entonces, Bergamas no es así. No me gusta para traje, me gusta para vestir sport, me gusta hasta incluso para cosas y citas informales. Con un chándal no, por Dios, me estoy hablando de ir vestido como Dios manda. No ir ahí hecho un harapo con un chándal y me da igual que el chándal sea de Escada o de Louis Vuitton. Es un chándal. No. Esto es para ir arreglaico, pero informal. Con traje no me gusta. Al traje yo creo que le desmerece muchísimo si vamos con Bergamas. Por lo demás, la estela está dicha, la proyección está dicha. Porque además creo que sí, efectivamente vais a tener más de 2 metros, se va retallando poco a poco, lo que no, bueno, la duración también la he dicho, esos 10 metros. No la considero versátil, ni muchísimo menos. Creo que se desempeña muy bien y su punto de encuentro es con el frío, no precisamente con el calor. Con el calor aplastante, esto machaca y te cansa, porque además la tienes siempre presente, está siempre contigo, tú la estás sintiendo siempre, es que no te deja ni un momento para descansar, está todo el tiempecico y se pone pesada. Y como se pone pesada, lo mejor para que no se ponga pesada es ponerla con frío, bastante frío además. No me gusta para el verano, lo siento. Cuando la compré estuve dándole vueltas, verano, qué tal, qué cual, pero luego conforme iba echándomela, decía, no, me gusta un montón, pero el punto es echárselo con frío. Con calor te mueres con ella. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, por lo menos en mi punto de vista. Hombre, si queréis que un perfume en verano sudaos a tope os aguante mucho, pues esta es la vuestra. Pero es que estar sudando con esto puesto y agobiado perdido, pues no es confort, no es comodidad, lo siento, por lo menos al menos para mí, ni es elegancia, ni es elegancia. Con calores y pestes, pero ya sería peste, o sea, ya sería, porque ya estarías utilizando algo completamente para enmascarar tu olor. Lo siento, no. Para eso prefiero ir bien limpio, con un buen desodorante, algo mucho más liviano y no estar con potencias que lo único que denotan es que eres un cacho de cafre poligonero. Y ya está. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que si os ha dolido que os diga poligoneros, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es poner el insulto previo y yo estaré encantado de poder bloquearos sin ningún tipo de compromiso. Vamos, seré feliz, felicísimo. Y luego, eso sí, si le dais al like, que es fundamental darle los likes para posicionar los vídeos, es fundamental, con más comentarios que nunca, mejor que mejor. Pero claro, siempre va a pasar lo que va a pasar, y es que poquita gente va a ver el vídeo porque no conoce el perfume, porque no tiene hype, porque YouTube no posiciona, y entonces estaré francamente dolido y ardido. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Niños, niñas, auf Wiedersehen.